Saludos, muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. muy buenos días, profesor Josué. Buenos días, Muchas José Luis. bendiciones y salud. Amén, amén. ¿Cómo está todo? Todo bien preparado para llevar las informaciones en este sábado 10 de abril. Las informaciones concernientes a todo lo que ha ocurrido la semana con los maestros en República Dominicana. Así es. Presto para llevar orientaciones de primera al Magisterio Nacional. Muchas informaciones, José Luis. Súper interesantes también, Así que tienen que es. ver con el Así Ministerio de Educación. Con el tan esperado regreso a la semipresencialidad. ¿Qué te parece? Arrancamos con el primer tema de una vez. Vamos a arrancar con el primer tema. Entonces, el primer tema que traemos a colación, José Luis, es con relación al comunicado de ADP. Ya estamos en la semana en la que se inició la semipresencialidad y vemos que todavía persiste la posición de ADP, por un lado, y el llamado del Ministerio a la integración masiva, a la semipresencialidad, en todos los centros educativos que se señaló en los 48 municipios. Así es. Hay que ver si lo que dice la presidenta de ADP se corresponde, porque veo una carta de ADP y luego veo otro comunicado en la prensa nacional. Así es, hay muchas contradicciones, hay mucha desinformación, podríamos decir, José Luis, porque por un lado, de lado y lado se anuncian que habían acuerdo. Ahora vemos que persiste el reclamo de ADP y el ministerio llama a todos los sectores a apoyar ese reingreso. Específicamente la carta. La carta recoge los mismos 7 puntos, aquellos que venían señalando. Entre ellos estaba la condición de cada centro, la conectividad, la vacuna, que ya los maestros estuvieran todos vacunados con la segunda dosis. Y vimos cómo en esta semana se hizo el llamado a la segunda vacuna, a la segunda dosis, ¿verdad?, de vacuna. Hay maestros que todavía no tienen la segunda dosis, incluso en aquellos centros donde está llamado a regresar a la presencialidad. Entonces vamos a ver qué ha pasado con eso, porque siguen incluso en los municipios que se señalaron para iniciar, hay quejas en los sectores que involucran esos municipios, que las condiciones supuestamente no están garantizadas y eran parte de un acuerdo. Hemos hablado de eso en programas anteriores, de que si estaban listas las escuelas para regresar a la semipresencialidad, pero el ministro ha hecho caso omiso a ese llamado y ver entonces, creo que las condiciones aún no están 100% para poder regresar a las escuelas. Así es, por eso te decía que hay una serie de desinformación, porque por un lado el ministerio dice que sí, que esa condición está garantizada, pero también vemos el sindicato, por otro lado, reclamando de que no ha sido así, que hay centros que sí han visitado, han arreglado algunas cosas, pero que hay centros que ni siquiera se le hizo la visita. Bien, vamos a continuar con los temas. Luego de esa carta que envió ADP, entonces sale una información de circulación nacional en algunos periódicos del país, de que ADP solo dará clases en escuelas donde no haya peligro de contagio. Y yo digo, ¿y cómo no va a haber peligro de contagio si estamos en un foco inminente de contagio en las escuelas? Porque la higiene, que es lo importante para poder tener un centro con condiciones reales de poder volver a clases, no están listos para poder regresar. Entonces yo me asombro de esta información de el periódico El Nacional específicamente, si el señor director es tan amable de colocar el título, que dice que ADP solo dará clases en escuelas donde no haya peligro de contagio, donde sobre todo las condiciones sanitarias. Bueno, un poquito de contradicción con la carta que envió ADP y sobre todo este título que sale en un periódico de circulación nacional. Tiene que ponerse de acuerdo y entonces uno tener la sabiduría necesaria para entonces poder discernir de lo que se dice y lo que se hace con relación al regreso semipresencial a las aulas. Así es, José Luis. Son muchas las informaciones, como te decía, hay posiciones encontradas. Entonces, bien, hay que decir, profe, que en una segunda ola de regreso a clases, hay países, por ejemplo, en Europa, que han tenido que cerrar de nuevo las escuelas. Ahí está el caso de Francia, que ha cerrado 19, el caso de Alemania, que ha cerrado 49,
e Italia, que ha cerrado un total de 75 escuelas para un total de 143. Eso es en Europa. Ni hablar de América Latina, donde Sí, ha no, sido un desastre el regreso a así clases. es. Tú sabes que en esos países son países ya desarrollados y países que llamaron a la presencialidad y se vieron obligados a regresar de nuevo al Al cierre, confinamiento. así Entonces, es. hay un informe en ese mismo orden de la UNICEF en la que se pronuncia la señora Jan Gould, quien es la directora para América Latina y el Caribe de UNICEF, donde señala que esta región ha sido la más afectada con relación al confinamiento, porque de todos los países, en la zona que más atacó, que más daño ha recibido la parte educativa, es en América Latina y el Caribe, porque obligó a cerrar más escuelas. Así es. Hablar de Estados Unidos, que prácticamente en todos sus estados han seguido la virtualidad para las clases de los estudiantes. Así es, dice que ese informe de la UNICEF dice que el 60% de los niños con edad escolar tienen prácticamente perdido el año escolar, porque las condiciones que se ofrecieron, tú sabes que también en inicio había problemas con la conectividad para el seguimiento desde la casa. Entonces, en esta zona del Caribe hubo que lidiar, por así decir, con todo eso en la marcha, ¿verdad? Garantizar la conectividad en medio de la pandemia. Ya esos países como Europa, y que tú mencionabas al principio, ya tenían esas condiciones garantizadas. Eran países conectados, que solamente era trasladar, ¿verdad? Hacer una especie de emigración de la forma de la enseñanza. Sin embargo, en la región del Caribe y América Latina había que comenzar a conectar, comenzar a pensar en la conectividad de la zona donde estaba cada centro y también a garantizar que cada estudiante tuviera el acceso, ¿verdad? A los equipos. A través del Ministerio de Educación se organizaron algunas entregas que se llegó casi a la mayoría, o por no decir la totalidad de los estudiantes, pero entonces también comenzó el entrenamiento, ¿verdad? Para que pudieran acceder a la educación por esta vía. Todo eso llevó tiempo, todo eso, según el informe de UNICEF, no rindió los frutos que tenía que rendir, porque se hizo todo sobre la marcha. Es así, y hay varios aspectos a tocar en este tema interesante, y es que el temor a ser contagiado o infectar a uno de su familia, que es el mayor peligro, porque recuerden que los jóvenes pueden recibir el COVID, pero de forma asintomática, entonces eso lo puede transmitir a una de las familias y entonces familia de mayor edad, y eso entonces podría traer un poquito de consecuencias funestas para este regreso a clase. También se debe terminar, dice la UNICEF, este año de manera virtual, ya que el tiempo que resta es mínimo. Así es, según este informe. Eso es así. Y tú sabes que se habla también de la situación económica también. Eso ha incidido bastante. Tú sabes que ese informe también recoge un porcentaje muy alto de niños que se han quedado huérfanos por lo menos de uno de sus padres. El hecho de que el niño no sea atacado brutalmente por el COVID no quiere decir que el niño no sea un vector entre maestros, entre abuelos y padres, que lo lleve y lo traiga. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta para el regreso que ya ha iniciado prácticamente. Así es. Continuamos con los temas a desarrollar, temas interesantes para todo el profesorado nacional. ¿Están preparados los países de América Latina para el regreso a clase? Bueno, buena pregunta. Es un informe bastante detallado que también esta semana se dio a conocer y se habla de que 30 países mantienen la escuela cerrada en América Latina, 18 países en situación medianamente y 8 países que han abierto sus escuelas ya de forma regular. Pero estas cifras son alarmantes con relación a lo que se necesita en realidad para un regreso a clases. Se habla del saneamiento e higiene de las escuelas, recursos tecnológicos. ¿Están los recursos tecnológicos disponibles en las escuelas para poder regresar? Según ADP, eso no está. No está. No está en la mayoría de los centros. Entonces es un aspecto importante porque ¿cómo se van a conectar los estudiantes en las escuelas si no hay medios tecnológicos disponibles para poder
darle sus clases semipresenciales a los estudiantes. Está el aspecto de los docentes, está la cantidad de docentes necesarios en los centros para poder lidiar con los estudiantes en un momento determinado para que mantengan el confinamiento y se mantenga el distanciamiento social. Sería bueno, José Luis, también conocer a él. Tú sabes que hay casos de docentes que tienen ciertas condiciones de salud, que el mismo protocolo de salud dice que deben trabajar desde su casa. Así Entonces, es. en ese caso, ¿qué planes tendrá el Ministerio de Educación para que los centros le den la acogida a esos niños que el maestro no podrá estar en la sala porque su condición de salud no lo permite? Escúchame, José, se debió hacer antes porque ya fue el pasado martes que se regresó en unos distritos. Entonces, no se ha practicado ni se ha pasado por los centros a resarcir esa situación de lo que hace falta para el posible regreso a la docencia, y sobre todo está la cantidad de conserjes, del personal administrativo también para recibir los estudiantes. Bueno, la semana pasada veíamos todavía quejas de centros que todavía no habían recibido la reposición del personal que le fue desvinculado. Entonces, todo eso lo recoge, y hemos visto los protocolos, tanto el protocolo, podríamos decir, que orienta a todos, que es el protocolo del Ministerio de Educación, que en ningún momento habla de esas eventualidades, de esas particularidades que se presentan en algunos centros. Pero tampoco hemos visto en los protocolos de los diferentes centros, porque cada centro elaboró su pequeño protocolo interno, ¿verdad?, guiado por ese protocolo general del Ministerio de Educación, pero en ninguno se ve plasmada la salida que tiene para esos casos particulares. Y un aspecto importante, profesor Josué, es los recursos financieros. Ese otro problema. ¿Existen esos recursos para poder mantener una semipresencialidad de los estudiantes? Ese es otro problema. Con todas las exigencias que tiene este regreso, ¿verdad?, con todos los protocolos de higiene, protocolos de distanciamiento, protocolos de materiales y insumos que debe garantizarse. Materiales e insumos que quizás antes no se necesitaban con tanta urgencia, y que, según las informaciones, ¿verdad?, los centros siguen recibiendo el mismo trato en materia económica, y ahora los gastos se incrementan. Se incrementan, claro. Entonces hay que ver qué tiene planificado el Ministerio de Educación con relación a esto. No creo que haya disponibilidad de efectivo en las escuelas para poder entonces suplir hay quejas de algunos esos recursos que se necesitan para mantener una semipresencialidad. Así es. También, José Luis, vimos en el transcurso de la semana posiciones encontradas entre los padres que están de acuerdo al regreso, padres que están en desacuerdo con ese regreso. Y quisiéramos ver si el ingeniero técnico nos asiste con algunos videos e imágenes que tenemos con relación a esa parte. Mientras el equipo técnico nos auxilia en esa parte, vamos a recoger algunas de las posiciones, ¿verdad? Hay padres que dicen que tienen miedo de mandar a sus hijos porque no tienen la garantía de que desde el centro no pasará una situación que le lleve a complicarle la casa, ¿verdad? Otros que dicen que el año escolar está prácticamente finalizando y que entienden que debió finalizarse así. A distancia, hay sectores del Ministerio de Educación que dicen que este espacio de semipresencialidad es como una especie de ensayo, ¿verdad?, para allanar el camino para el reinicio del año escolar venidero. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Uniforme, muchas cosas. Que la cosa se normalice, porque estos no son momentos todavía. Tenemos que seguir esperando y no bajemos la guardia, ninguno, ni los niños, ni los adultos, ni nadie. La jornada de clases presenciales, establecidas por las autoridades educativas, serán de entre 2 y 4 horas, dependiendo de la ubicación del centro educativo, y los estudiantes completarán el horario mediante la educación por medios audiovisuales y el cuadernillo. 48 son los municipios que este martes reiniciarán la docencia de forma gradual en los niveles inicial y primaria por presentar menor incidencia en los casos de COVID-19. Scarlett Batista, Noticias, SIN. No, que hay que mantener, aún ser coherentes y
Sí. tomar la situación al paso para entonces poder un posible regreso total Así es. No, porque es que los padres están conscientes, José Luis, de que el problema no es el profesor. El problema no es el profesor. Está bien que el maestro se está vacunando, está recibiendo, y la gran mayoría ya en el transcurso de esta semana que finaliza, recibieron su segunda dosis, pero con eso no se resuelve el problema, según los padres. no se resuelve. Sobre todo el problema es, por ejemplo, los estudiantes, que en este caso, al ser una población joven, entonces permiten permear esta enfermedad, esta pandemia, entonces poderla transmitir a uno de sus A uno de similares. sus niños, sí. Así es. Sobre todo niños que viven con sus abuelitos, ¿verdad? Y recientemente tuvimos, tú sabes, en el proceso de la vacación de Semana Santa, donde el dominicano le gusta juntarse, le gusta pasear, y sabemos que eso no se desaprovechó. Eso se aprovechó al máximo. Entonces todos estos elementos se conjugan ahora al regreso a las aulas. Así es, hay que tener un compás de espera para ver entonces cómo la tasa puede subir o bajar dependiendo de las condiciones y ver qué pasó en esa Semana Santa. Si el contagio fue masivo, entonces para poder tener una idea general de estas condiciones. Así es, esas reacciones de los padres surgieron a raíz de la declaración o de un llamado que hacía el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, donde invitaba a todos los padres, los líderes de opinión, los maestros, los directivos, la sociedad de padres y amigos de la escuela a hacer uso de su liderazgo para llamar al regreso, ¿verdad? A que cada sector donde va a regresar la semipresencialidad motivaran ese regreso, que utilizaran su influencia, prácticamente fue que él dijo, para motivar a ese regreso. Bien, de ese tema se deriva el hecho de que estaban las condiciones dadas para las clases semipresenciales a partir del martes pasado. ¿Estaban las condiciones? Yo creo que no, que las condiciones no estaban 100%. Había que detallar y sobre todo poder suplir esas escuelas para ese regreso del pasado martes, pero el ministro, en su condición de ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar, dio la luz para que se pudiese regresar de manera con unas condiciones no 100%, una realización de que se impuso la orden del ministro para ese regreso el pasado martes a la semipresencialidad. Así es, y tú sabes que también surgió en el transcurso de la semana información en algunos medios donde se decía que el desacuerdo entre el Ministerio de Educación y la ADP ponía en peligro el regreso del pasado martes, del regreso a la semipresencialidad, por las mismas razones que hemos dicho. Los directivos de ADP dicen que las condiciones que ellos señalaron no se habían resarcido, no se habían atendido en su justa dimensión. También veíamos en los medios de comunicación, en esos municipios donde estábamos llamados a regresar, que se señalaba que había una cantidad de centros que ni siquiera la visita de las autoridades habían tenido. Entonces, el mayor reto de educación no se ha logrado, Josué, y es el mayor reto del sistema educativo dominicano, era garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes, cosa que no ha sido continuo, y en esa situación estamos un poquito por debajo. Así es. Hay centros y reportajes donde las condiciones son sumamente preocupantes para garantizar. Y la transformación del modelo presencial al modelo a distancia ha dejado un poquito también mal parado el sistema educativo dominicano. Así es. Los muchachos no se han adaptado a este sistema a distancia y ver qué pasa en lo adelante, para ver si se puede encarrilar la educación dominicana. Así es, prácticamente puso al desnudo muchas realidades que envuelve el ministerio o el sistema educativo de la República Dominicana. Mientras tanto, vamos a ver, hay sectores que atacan el sector magisterial diciendo que no querían trabajar, pero también el sindicato decía que ellos están dispuestos. Lo único que piden es que se le garanticen las condiciones para ese regreso seguro. Porque está bien, no todos se van a infectar, pero el que se infecte va a sufrir la consecuencia. Sí. Continuamos con los temas. Así es. Tenemos que la ADP dice que, sobre todo en la región del Cibao, estábamos llamados a iniciar en Navarrete, ¿verdad? En Navarrete
de 30 y tantos 34 centros. 34, ¿verdad? Solo 29 estarían. Solo 29 estaban disponibles para el regreso. Y no con todas las condiciones, sino según el informe que leíamos, dice que tenían algunas condiciones, ¿verdad?, garantizadas. El Ministerio de Educación reiteró el llamado constantemente para que se integraran. Así es, y te reitero, no creo que las condiciones estuviesen dadas 100% para ese regreso a la semipresencialidad. Hay centros que aún les restan algunas de las cosas que ya planteamos anteriormente sobre la higiene, la conectividad, de otros aspectos importantes a tomar en cuenta para ese regreso que se produjo el pasado martes. Así es. Bien, entonces, un tema interesante es el que vamos a desarrollar a continuación. El ministro, ¿es amor o es interés? Muchas preguntas en torno a esta clase de muchos maestros, muchos profesores que se han hecho. ¿Es real el interés del regreso a clase para que los estudiantes sigan manteniendo el buen aprendizaje? ¿O es un interés del ministro y otras escuelas del país en ese regreso ya semipresencial a las aulas? Ahí en esa parte, José Luis, quisiéramos que tanto los docentes, el Magisterio Nacional, como los actores, ¿verdad?, los diferentes actores involucrados en el proceso, opinen, ¿verdad?, que dejen sus comentarios ahí en las diferentes plataformas para saber qué piensan ellos. ¿Qué piensan ellos? Así es. Mira, por ejemplo, en Chile han habido una falsa sensación de seguridad, mal manejo de las estrategias de comunicación y promoción de intereses económicos. Y eso entonces se podría reflejar a lo que está pasando en República Dominicana. Bien lo dice ese refrán muy conocido. El interés, se fueron al campo un día. El amor y el interés. Se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenían. Puede ser el caso del ministro. Puede ser el caso. Y tú sabes por qué el dominicano principalmente hace referencia a ese hecho. Porque quien ha presionado más, y eso ha sido sumamente evidente, a el Ministerio de Educación para ese regreso, ha sido Educa, ha sido el empresariado dominicano. Entonces, la pregunta que tú hacías al principio se ajusta ahí. ¿Es amor o es interés? Bueno, que Dios nos haga confesado. Dios que nos haga confesado, así es. Que el Todopoderoso guíe los pasos de los muchachos, de los estudiantes, que es la parte importante en nuestro sistema educativo. Sí, así es, hacerle un llamado a todos los padres que nos siguen a través de las diferentes plataformas a que asuman en cada uno de esos sectores que está llamado a regreso semipresencial, que asuman con responsabilidad, ¿verdad?, que garanticen a sus niños los insumos necesarios, que no le dejen todo a la escuela, porque quizás la escuela tiene la mejor intención, pero no todo lo puede resolver la escuela, y eso lo sabemos. En la República Dominicana hay muchos padres comprometidos con la educación de sus hijos, hay muchos padres que tienen como prioridad la educación de sus hijos, pero hay muchos padres que entienden que la escuela debe hacer todo. Un aspecto positivo de la pandemia es el hecho de que los padres han entendido el rol del maestro en la República Dominicana, han entendido que la situación han tenido que adentrarse ahí. No es color de rosa como ellos antes opinaban sobre los maestros de la República Dominicana, y ver entonces que ellos también juegan un papel importante, más en estos tiempos de pandemia, de que deben cuidar a sus hijos y cuidarse como la familia, debe también cuidar a la familia total. Sí, mira, también hay que resaltar, José Luis, que una de las razones por las que los padres se oponían o se oponen a la semipresencialidad es por los gastos que incurre ese regreso. El ministro, tratando de dar respuesta a esa preocupación de ellos, le instruye a todo el sistema, ¿verdad?, que el uniforme no sea obligatorio. En el caso ya de los materiales, cuadernos, lápices, ya habría que buscar la forma entre escuela y padres, porque aunque el ministerio facilita algunos de ellos, sabemos que no son lo suficiente, ¿verdad? Entonces ahí hay que crear conciencia y buscar la forma, ya que la mayoría de los padres no estaban pendientes de que su niño iba a regresar a las aulas y estaban muy ya despejados de ese gasto. Entonces ahora entró la preocupación, sobre todo en los municipios que ya
se ha iniciado. Y se rumora, José Luis, que eso es prácticamente un ensayo, porque se va a llamar prontamente, supuestamente, a todo el territorio nacional. Profesor José, usted tocó un tema importante hace un ratito, y es que usted dijo de que luego de poner la vacuna, eso es lo que está pensando el ministerio, que luego que los maestros se colocan la segunda dosis de vacuna, ya no es necesario estar en la casa y que va a mandar al Magisterio Nacional a las aulas. Ese es el pensar de nuestro señor ministro. Sí, pero ya los padres salieron al frente de eso, diciendo que no, el problema no solamente son los maestros, mis hijos, y mi abuelo, y mi papá, que va a recibir ese niño cuando llegue de la escuela con los brazos abiertos en la casa, después que estuvo junto con 14, 13 y hasta 15 niños de diferentes hogares, que también a su vez esos niños tienen contactos con otra población, ¿verdad? Con otra gente. El problema es complejo. Vamos a esperar a que Dios pueda meter su mano y que todo esto pueda transcurrir de la mejor manera. Así es, y yo creo que lo que más lo va a viabilizar es las actitudes, ¿verdad? Que cada sector se ponga en el zapato del otro, haga su aporte, que no le dejen todo al magisterio, porque el magisterio ha sido un foco permanente de ataque. El magisterio incluso ha sido acusado por algunos medios de que no quiere trabajar, porque aquí el hecho de que usted quiera cuidar su vida también lo lleva a que sea objeto de crítica. No, la presidenta de la ADP debe asegurar la salud de los maestros. La presidenta de la ADP como que habla poco, José Luis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la presidenta de la ADP? Yo creo que más hablan algunos presidentes sesionales de alguna... se quiere presentar como juez y... Sí, entonces... La presidenta. El asunto de representar clases, esto es para gente con carácter, con gente con responsabilidad, ¿verdad? Así es. Y hay que definir posiciones. Entonces... Bien, hasta aquí ha sido actualidad magisterial. Hemos llevado informaciones interesantes a todos ustedes. Esperemos que sigan manteniendo el contacto con nosotros. Así es, invitar a que compartan la publicación, que hagan sus comentarios, que nos hagan sugerencias, que todos nosotros le damos seguimiento, tomamos las sugerencias y mantenerse en contacto con actualidad magisterial. Nos vemos el próximo sábado. Dios mediante.